7 en punto de la mañana. Seguimos en nuestra conversación con el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis Marcano. Desde ya está abierta su participación a través de @primera página. Ministro, el papel de los medios en este momento. Ha habido muchas denuncias por parte del Gobierno Nacional de que medios privados estarían incrementando, generando zozobra con las informaciones de la realidad de nuestro país. Hay una situación que es reconocida por ambos sectores, la situación de escasez, de desabastecimiento. El papel de los medios en este momento, a su juicio, ¿qué debe contener para no ser, en tal caso, satanizado, como lo han dicho algunas personas también? Bueno, primero, tú bien lo dices, el gobierno, como corresponde, ha asumido plenamente cuál es la situación del país, la emergencia en la cual nos encontramos. De hecho, de las primeras acciones de este año del presidente Nicolás Maduro fue decretar la emergencia, o sea, emitir un decreto de emergencia económica, posteriormente un decreto de estado de excepción, considerando justamente esa emergencia económica. Y no es solamente decretar una emergencia económica, es proponer las acciones correspondientes para poder superarla. Y se propuso la agenda económica bolivariana. Esa agenda económica bolivariana, que contempla 15 motores, 36 mesas de trabajo, en primer lugar convoca a todo el país, a todos los actores de la vida nacional, a trabajar para poder justamente echar a andar ese plan de trabajo propuesto por el gobierno como corresponde. ¿Qué aspirábamos nosotros? La participación de todo el sector privado, grandes, medianos, pequeños empresarios, en los espacios donde corresponde tomar las medidas correspondientes a la superación de la emergencia. Y lo hemos tenido, lo hemos visto, así lo ha visto el país. Hemos convocado al resto de las instituciones del país, llámense, bueno, gobernaciones, alcaldía, el resto de los poderes del Estado, a trabajar en ese sentido. Gracias a Dios, la mayoría ha estado dispuesta a eso. Hemos convocado, se convocó, el mismo presidente fue a la Asamblea Nacional a convocar al Parlamento venezolano a que contribuyera en ese sentido. Lamentablemente, allí no hemos contado con el apoyo suficiente porque se han colocado de espalda los intereses del país. Y también se ha convocado, por supuesto, a los medios de comunicación a, con mucha sensatez, abordar la situación del país con mucha responsabilidad. Es decir, finalmente a todos nos corresponde hacer nuestro aporte, colocar nuestro grano de arena, como se dice, para la solución de los problemas, que son profundos, que son drásticos, que tienen sus razones. Nosotros recibíamos hace 3, 4 años 3.500 millones de dólares por mes vía renta petrolera. Bueno, la verdad es que en el mes de enero de este año recibimos 77 millones, en el mes de febrero 70 millones, en el mes de marzo 100 millones, es decir, una caída drástica del ingreso petrolero. Hay también una situación, consecuencia del contrabando de extracción que ha afectado severamente la economía del país. Más del 40% de los alimentos del país se estaban yendo vía contrabando de extracción. Y hay también una actuación sistemática de grupos con mucho poder económico para afectar la estabilidad de nuestro país, la simplificación de producción, el llamado bachaqueo corporativo, es decir, la actuación económica de pequeños grupos con fines políticos. ¿Cuál fin? El derrocamiento de la revolución bolivariana. ¿Qué hemos pedido? Insisto en esto, ha sido el clamor del presidente de la República, responsabilidad de todos los actores. A todos nos toca, medios públicos, medios privados, todo el que ejerce la comunicación, que tiene una incidencia en la opinión pública, tiene que colocarse del lado de la paz, del lado de la sensatez, del lado de la solución de los problemas. Nosotros vemos con mucha preocupación, por ejemplo, hemos estado haciendo seguimiento a esta situación en la frontera colombo-venezolana, cómo se pretende acuñar con muchísima fuerza términos que no corresponden a la situación. Es decir, cuando hablamos de corredores humanitarios, crisis humanitaria, son términos que se utilizan en situaciones de guerra. Nuestro país no está en guerra, nuestro país tiene unos problemas profundos en el campo económico, pero no es un país en guerra. Cuando se habla de corredores humanitarios, cuando se utilizan los términos que muchas veces son expuestos en algunos medios de comunicación, se intenta crear un clima que justifique ante la opinión pública internacional una posible intervención, que es lo que han estado buscando algunos grupos políticos en nuestro país. Nosotros hacemos un llamado a la sensatez. ¿Es un problema de términos o un problema de fondo? Bueno, repito, la situación de fondo está allí. Hay una emergencia económica que ha conducido, bueno, a la falta de alimentos, de medicamentos, de productos de higiene personal, de aseo del hogar. Es decir, tenemos un problema de abastecimiento, tenemos unas correcciones que hacer en el tema macroeconómico, se han venido haciendo, ahí está el tema de la gasolina, ahí está el tema cambiario. O sea, esos son los temas de fondo, correcto, la estabilidad económica del país. Ahora, sobre esos problemas que son de fondo, no se puede pretender asumirlos, presentarlos ante la opinión pública internacional en una magnitud que no corresponde. Porque finalmente, insisto, nosotros tenemos perfecta claridad, no somos ingenuos. Se pretende vender una imagen falsa de Venezuela en el mundo para justificar una intervención. Ministro, pero hay dos escenarios en este momento. Está el escenario, y lamentablemente pareciera que es el escenario del mismo país. Hay dos visiones de país. Hay dos visiones quizás de los medios de comunicación. Usted pide ideología versus sensatez de los medios de comunicación. En el caso de los medios privados, se informa, se han corregido términos que a nivel de ley no se pueden decir,
términos de situación irregular o otro tipo de terminología. Pero en los medios privados existe sensatez. ¿En los medios privados? En los medios públicos existe sensatez. Le pongo un ejemplo por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. Venezolana de Televisión no presenta casos de inseguridad, por ejemplo, o informaciones de suceso. No, entonces ¿cómo se maneja? Porque serían los medios dirigidos según la visión del país. Bueno, ahí diferimos. Más allá de la responsabilidad. Ahí diferimos, que en un medio se exponga en mayor magnitud el tema de la seguridad o la inseguridad, y en el caso de los medios públicos. Por poner uno de los problemas del país. Claro, te lo coloco, pero lo que quiero decirte, si se exponen, es decir, yo te invito a ver noticieros de Venezolana de Televisión y se expone resolución de casos, actuación de la Fiscalía, actuación del Ministerio Público, que el enfoque no sea el enfoque tradicional, convencional, al que estamos acostumbrados a ver en el resto de los medios de comunicación, es otra cosa, pero no es que haya un ocultamiento de la situación. Ahora, tú decías un tema, el tema de la ideología, el tema de la sensatez. ¿Nosotros qué pedimos? Todos tenemos nuestra posición ideológica, tú la tienes, yo la tengo, todos tenemos una posición política, una postura, una visión, eso es absolutamente legítimo, eso es absolutamente humano. Ahora, en un escenario de emergencia, nosotros exhortamos a que eso esté subordinado a los intereses del colectivo, a los intereses del país. Es decir, todos podemos poner de lado, sin renunciar a ello, yo no pido, nadie pide que el otro renuncie a su ideología o a su postura política, solo pedimos colocar por delante el interés del país. ¿Cuál es el interés del país en este momento? Bueno, la resolución de una emergencia económica profunda, que es lo que tú dices, el problema de fondo. Ahora, allí todos tenemos que tributar a las soluciones, todos tenemos que proponer a las soluciones respetando los roles de cada quien. Aquí hay un gobierno, aquí hay un presidente que fue electo por la mayoría de los venezolanos. Corresponde al gobierno proponer las acciones para solventar esta situación. Y otros poderes, otras instancias tienen sus responsabilidades también, tienen sus potestades. La Asamblea Nacional tiene sus potestades, tiene la posibilidad de aportar a la solución de los problemas, que es lo que lamentablemente no hemos visto. ¿Por qué? Porque se han dedicado a únicamente generar condiciones que permitan el derrocamiento de un presidente. Eso es absolutamente insensato, eso es absolutamente irresponsable. Ese ha sido el planteamiento que nosotros hemos hecho. ¿Cómo lograr el acceso a los medios a la fuente? Se lo pregunto porque desde el Gobierno Nacional, específicamente el presidente Nicolás Maduro asegura que no se divulga con regularidad o con la frecuencia que debería tener los logros, en este caso, del Gobierno Nacional. Pero, por ejemplo, para acceder a la ministra de Salud o al ministro de Alimentación, a veces los medios, y hablo de los medios privados específicamente, tienen trabas para acceder a la fuente. ¿Cómo minimizar este tipo de silencio por parte de la fuente oficial? Bueno, silencio... Que no sea solamente por rueda de prensa como tal formal, que uno pueda acceder a la ministra, por ejemplo, para invitarla a Primera Página. Bueno, digamos, posibilidades existen. Obviamente, el caso alimentario, el tema salud, son dos temas prioritarios que se vienen abordando con muchísimo cuidado, con muchísima prudencia. La ministra ha estado informando de forma habitual, probablemente sí, a través de ruedas de prensa, de espacios institucionales, justamente por lo delicado de la situación, justamente por la prudencia que hay que mantener. Pero se ha estado informando a la población acerca de las acciones que se han venido tomando. La agenda económica bolivariana, sus dos primeros motores son el agroalimentario y el farmacéutico. Es decir, es evidente que ahí está un elemento central de atención, de preocupación del gobierno nacional y las acciones que allí se vienen tomando, acciones a lo interno. Ahí está el Consejo Nacional de Economía, que se reúne religiosamente todos los martes, en los cuales veíamos, por ejemplo, hace una semana a nuestra ministra de Salud exponer en ese Consejo Nacional de Economía, bueno, todas las acciones que gobierno y empresariado han venido tomando durante este mes para ir solucionando el problema del abastecimiento de medicamentos. Bueno, puede existir la visión de que haya la necesidad de mayor acceso, pero información se ha estado suministrando. Ministro, tengo que hacer una nueva pausa comercial. Al regreso vamos a consultar la opinión de nuestra audiencia a través de @Primera Página y también su opinión sobre la propuesta por parte de diputados de la Mesa de la Unidad Democrática de reformar la ley de telecomunicaciones, que ya fue aprobada en segunda discusión, y también la ley anticadenas, así la llaman los diputados de la oposición. Les recordamos, estamos conversando con Luis Marcano, ministro del Poder Popular para la Comunicación.